Bueno, yo, tal como ahí dice, me especializo en temas de género, trabajo en temas de género en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, formo parte hoy día de la Secretaría de Género de la facultad y estoy trabajando en cursos de pre y posgrado respecto a esta temática. También lidero proyectos Fondesit en tema de masculinidades. Yo cuando hice el doctorado me especialicé en masculinidades y salud. Y siempre me preguntan por qué me especialicé en masculinidades cuando la salud de género habitualmente es entendida como salud de la mujer. Y bueno, a medida que les vaya contando la historia hoy día, eh, yo creo que uno de mis objetivos es dejarles claro que cuando hablamos de género y salud es imposible segregar por grupos y pensar en algunas particularidades sin pensar en el todo y sin pensar de manera integral el género como un determinante social finalmente y que afecta a las distintas comunidades. Entonces, con mis alumnos yo parto con preguntas de este estilo. ¿Afecta la salud el hecho de ser mujer? ¿Y por qué? ¿De qué manera? ¿Ya? Y ahí podríamos poner hombre o podríamos poner diversidades, etcétera, pero el ser mujer hoy día nos sitúa en un lugar en que la salud está desafiada constantemente. Y aquí les traje algunos titulares, ¿ya? Por ejemplo, esto que conversábamos un poquito antes de partir la reunión, violencia obstétrica, el reclamo de las mujeres y que pareciera ser que hay ciertos conceptos donde se empiezan a aglutinar algunas preocupaciones y congregan, en el fondo de manera política también, a ciertos grupos y se empiezan a dar ciertas luchas también dentro del tema de género y salud. ¿De qué se quejan las mujeres en el ginecólogo y por qué ven como negativas cosas que no lo son tanto? Cuando uno empieza a ver este tipo de noticias, empieza a ver también que hay situaciones que aparentemente son muy normales, tal como dijo Claudia, yo no soy médico, soy psicóloga, pero que para los equipos médicos son normales que ocurran, por ejemplo, dentro del examen físico. Pero no necesariamente las mujeres saben qué cosas son normales y cuáles no. Y hay preocupaciones que empiezan a surgir dentro de los movimientos feministas, por ejemplo, respecto a qué cosas puedo esperar y cuáles no, y no necesariamente la información está tan disponible para poder, en el fondo, saber a qué me tengo que atener. Esta es otra noticia. Abogada trans demanda a ginecólogo por no atenderla y lo acusa de discriminación. Esta es una noticia que yo converso harto con mis alumnos. Y que claro, si uno se va específicamente al ámbito biomédico, un ginecólogo no tendría por qué examinar un cuerpo que no tuviera genitales femeninos. Podríamos pensarlo así, ¿cierto? Pero si una mujer va, si un paciente va a solicitar una ayuda, probablemente yo debiera tomarme el tiempo y el espacio de saber por qué está viniendo. No lo sé. Eh, Esto es normal, lo que les decía antes, ¿cierto? ¿Qué esperar durante la visita al ginecólogo? Esta es una pregunta que se hace a harta gente. Esto no es algo que en el fondo sea un grupo pequeño. Y aquí yo creo que dentro del grupo de profesionales de la salud tenemos harta responsabilidad en poder decir qué es lo que uno tiene que esperar cuando va a una consulta de salud a nivel general en cualquier ámbito. Ya. Y se suma esto, 65% de los reclamos que presentan pacientes de clínica no son solucionados. Entonces, tenemos harta disconformidad, hartos temas de insatisfacción y No son solucionados según quién. según esta noticia por la superintendencia, los temas que no llegan a tener una respuesta al paciente. Todo esto, por supuesto, lo estoy trayendo desde las noticias. Por supuesto, sí. ¿Ya? Entonces ahí podemos discutir cómo se hacen cargo las instituciones, etcétera, pero esto empieza a estar en el imaginario colectivo, ¿cierto? Entonces esto empieza a hacer resonancia en cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de género y salud. Y empieza a aumentar la insatisfacción. ¿Qué ocurre? Como les decía, desde hace años sabemos que el género es un determinante social de la salud, que forma parte de esta columna que está acá, que me sitúa en una posición socioeconómica que va a tener un impacto en mi bienestar, en mi salud, ¿ya? Ahora, no es la única, por supuesto. Está el nivel educacional, está la ocupación, está el estatus migratorio, y el género es una más, ¿ya?
Pero lo que nos dice básicamente el modelo de determinantes sociales de la salud es que si solo nos ocupamos de las variables proximales, que son las que habitualmente atendemos, como los hábitos, las conductas, etcétera, nos estamos olvidando que hay hartos factores que como sociedad hacen que nos ordenemos de cierta forma y que eso va a tener un impacto en la salud no solo individual, sino como de la comunidad en general, ¿ya? Y hoy día particularmente nos vamos a concentrar en género, pero entendiendo la interseccionalidad con otras variables, ¿ya? Que no podemos solo abocarnos a género para entender esto social que ocurre con la salud de las personas. ¿Y qué es lo que pasa? Este es un modelo muy simple que yo desarrollé en el doctorado, en que es bastante intuitivo, ¿cierto? Estamos en un contexto social donde hay un sistema de salud que habitualmente en la mayoría de los países se organiza desde una perspectiva bastante biomédica, porque esa es la formación que se recibe en las carreras de la salud, donde hay un profesional que está habitualmente centrado en la búsqueda de un diagnóstico, ¿ya? De saber qué le pasa a esa persona para poder dar una solución y para poder dar la solución o la intervención más efectiva posible. De hecho, ese es el rol que se espera de ellos. Cuando uno como paciente va a un profesional de la salud, espera obtener el diagnóstico y el tratamiento más preciso. Pero tenemos por otro lado un paciente que llega con un malestar que es más bien subjetivo, por eso en inglés sirve esta diferencia entre la palabra illness y disease, y ese malestar no necesariamente va a coincidir con ese diagnóstico, no necesariamente va a coincidir con ese disease, ¿ya? Porque ese paciente viene de un background cultural y social que le hacen comprender lo que le está pasando de una manera que es más bien subjetiva y que no necesariamente va a estar relacionada con esta perspectiva biomédica, ¿ya? Y esto que le pasa al paciente, el malestar subjetivo, por supuesto que está influenciado por todas las noticias que yo les acabo de mostrar, ¿cierto? Y independiente de si la superintendencia resolvió o no resolvió las listas de espera y todo lo técnico que nosotros manejamos, este ruido ambiental impacta, ¿ya? Y muchas veces queremos que se genere una comunicación entre estos dos sujetos, entre estos dos mundos que queremos que se encuentren, y pese a que hablemos el mismo idioma y que sintamos que nos estamos comunicando, esto no ocurre, ¿ya? ¿Y qué impacto tiene esto? El más evidente es en la adherencia, pero también en cómo las personas van viviendo sus procesos de salud y enfermedad, ¿ya? Y eso hace que el gran desafío que tenemos hoy en el área de la salud es que pese a que sabemos muchos diagnósticos, sabemos lo que le pasa a las personas, ya saliéndonos de salud de la mujer, entendemos que gran parte de la población, por ejemplo, tiene problemas relacionados con la diabetes, la hipertensión. Sabemos exactamente cómo prevenirla, sabemos cómo tratarla, sabemos cómo hacer que las personas que ya presentan la enfermedad tengan una mejor calidad de vida, pero no tenemos idea cómo lograr que esas personas hagan esos cambios en esos estilos de vida, porque no tenemos idea cómo meternos en este mundo subjetivo del otro, ¿ya? Y es ahí donde los determinantes sociales de la salud a veces nos van dando algunas luces de cómo meternos en estas variables como género. Y cuando yo estudié en Nueva Zelanda, porque allá hice el doctorado, un concepto que era fundamental para trabajar en esto de meternos en la vida cotidiana del otro era la competencia cultural, ¿ya? Y la competencia cultural en salud lo que me dice es que si yo no tengo herramientas para meterme en el mundo del otro, en el mundo interno, no voy a impactar en sus decisiones, en el acceso, en cómo entiende su salud, en cómo va a cambiar sus hábitos, por ejemplo. Y la competencia cultural está compuesta como constructo teórico de tres elementos fundamentales. Yo diría que en Chile nosotros trabajamos básicamente dos. Uno son los conocimientos, que tiene que ver con el perfeccionamiento técnico de los profesionales de la salud respecto a ámbitos como la farmacología, anatomía, etcétera. Las habilidades, que es algo que a mí personalmente como psicóloga también me toca trabajar en formación, que tiene que ver con la empatía, con cosas que uno les dice a los alumnos, como mire, el trato humano, cuando esté escribiendo, o sea, cuando esté escribiendo la ficha, igual trate de mirar al paciente, habilidades básicas. Eso es lo que más hacemos. Pero está este tercer componente que es la conciencia, que en inglés es el awareness, y que incluso cuando uno está en estos otros países como Nueva Zelanda, cuando había renovación de licencia por parte de los profesionales médicos, enfermeras, etcétera, esto era un ámbito, la competencia cultural en general, que se evalúa para poder renovar la licencia.
Y la conciencia tiene que ver con que yo sea capaz de entender cuáles son mis juicios y prejuicios y cómo esos impactan en la atención de salud que yo establezco, ¿ya? Un ejemplo muy concreto y que está súper reportado en la literatura es lo que pasa con las personas que tienen obesidad mórbida, ¿ya? Y hay estudios, por ejemplo, que muestran que cuando va una persona a atenderse y es obeso mórbido, la duración de la consulta se reduce en minutos y el profesional de la salud lo interrumpe en muchas más ocasiones, ¿ya? ¿Y qué está a la base de eso cuando los estudios van a las creencias que tienen esos profesionales de la salud? Porque la mayoría de los profesionales de la salud lo que dicen, yo los atiendo a todos por igual. El tema es tener esos indicadores, como la cantidad de minutos o la cantidad que interrumpo a la persona cuando habla. Lo que hay a la base y lo que se ha estudiado a nivel internacional es que las personas piensan que las personas con obesidad mórbida van a tener menos fuerza de voluntad para poder hacer los cambios y para poder seguir las instrucciones o las intervenciones que les están dando. Entonces, hay una parte que no es consciente de ese profesional de la salud que hace decir, bueno, entre comillas, voy a perder el tiempo con esta persona si no me va a hacer caso, ¿ya? Ese awareness es algo que se trabaja mucho en otros países y que nosotros no lo tenemos tan trabajado y que el género como variable de los determinantes sociales de la salud forma parte de este awareness. Y que yo voy teniendo algunas preconcepciones, porque he sido socializado en una cultura de género, que me hace actuar de cierta forma, siendo hombre, siendo mujer o siendo de la diversidad, como sea, ¿ya? Entonces, lo que plantea la competencia cultural de la salud y lo que plantean los determinantes sociales es que yo tengo que trabajar mis propios juicios y prejuicios para poder tener una atención de salud que me permita atender realmente, vuelvo a la lámina anterior, a este mundo interno del paciente y poder realmente comunicarme con esa persona, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, es súper importante trabajar qué es lo que yo entiendo por género, sexo, entendiendo también que hay a este tema relacionado a hartas creencias valóricas, ¿cierto? Que pueden tener que ver con la religión que yo profeso, etcétera, pero que tengo alguna responsabilidad como profesional de la salud también de entender técnicamente cómo diferenciar estos conceptos. Entonces hay aspectos conceptuales de la teoría de género que tienen una vinculación directa con la salud, ¿ya? Como concepto, el género es algo propio de cada cultura, ¿ya? Cada cultura va definiendo, vamos a partir por una conceptualización binaria, qué es lo que se espera de ser hombre y qué es lo que se espera de ser mujer. Y habitualmente eso está relacionado con las características físicas sexuales de esas personas, ¿ya? Y lo que sí podemos establecer, y lo que dice la literatura y la evidencia, es que el sexo es biológico, es innato, no se puede cambiar y es universal, en contraposición al género, que es cultural, aprendido socialmente, puede cambiar, puede fluir, y que varía de cultura en cultura, ¿ya? Eso es lo que dice la evidencia. Y lo que dice la literatura a nivel de cómo el género se ha ido estableciendo en nuestra cultura occidental, por ejemplo, la antropología, lo que nos dice es que los roles asociados a lo masculino son los roles asociados a lo público, de salir a buscar un trabajo, hacerse cargo del mundo político y principalmente tener el rol de proveedor económico de la familia, ¿ya? Y de las mujeres se piensa que ellas tienen que estar a cargo del mundo de lo privado, del cuidado de los otros, de la maternidad, de tener hijos, etc. Y esta es una tablita que a mí me gusta mucho mostrarle a mis alumnos cuando hago clase, porque habla harto de los estereotipos y las creencias que tenemos asociados al ser hombre y ser mujer, ¿ya? Y ahí ustedes ven, por ejemplo, que de la mujer se espera que se orienten a las personas, que pueden ser dependientes económicamente, habla de dependencia afectiva, más sensibles, subjetivas, irracionales, debilidad física, ¿ya? Y de los hombres que se orienten más hacia lo material, que tengan esta independencia económica, que sean más activos, que sean más objetivos, racionales, estables emocionalmente, fuertes físicamente, etc. Cuando yo les muestro esto a mis alumnos, me dicen, no, pues esto ya no es así. Ya, esto está cambiando, esto es como anticuado, pero empezamos a como ver todas las creencias asociadas, a desglosar qué significa cada una de estas cosas en la vida cotidiana, y vemos que hay creencias que persisten y que esto tiene impacto en salud y que tiene un impacto directo en salud. Yo veo, por ejemplo, claramente el impacto directo en la salud de los hombres. No sé si ustedes lo ven.
¿En qué les afecta a los hombres una creencia como esta? Si nos vamos a este recuadro, aquí abajito, que tienen que ser objetivos, O sea, estables salud mental no pueden emocionalmente, expresarse, por ejemplo. imposible pedir ayuda, porque yo me las tengo que arreglar solo. De eso consiste el ser hombre. Entonces hay un subdiagnóstico de salud mental. Yo sé que hoy día no estoy convocada a hablar de los hombres, que es lo que más trabajo, pero el tema de la salud de los hombres, cuando uno habla de salud de género, empieza a ver las vulnerabilidades que existen respecto a estas creencias. Y de las mujeres también, porque de las mujeres es tan rígido lo que se espera que también hay creencias asociadas a las conductas que van a tener y a las soluciones que vamos a dar cuando ellas traigan esas conductas. Entonces, un mismo paciente, misma edad, hombre y mujer, 22 años, con taquicardia, sudoración y que llega a la urgencia, ¿qué va a pasar con ese mismo paciente siendo hombre o mujer? ¿Qué probabilidades hay? Diagnóstico Claro, diferencial. igual parece que tiene una trombosis venosa profunda, tiene un tumor pulmonar. Sí. Ya, puede que sí, pero a la mujer es mucho más probable que le diagnostiquen crisis de pánico. Sí. A la mujer es mucho más probable que le hagan una derivación a psiquiatra. Y al hombre es mucho más probable que le digan, bueno, tienes que seguir en control para saber si pasa algo con tu sistema cardiovascular. ¿Ya? Y eso es un enfoque de género, es entender, porque incluso eso afecta a ese hombre, que puede haber tenido una crisis de pánico. Entonces, el enfoque de género es entender que nos afecta a todos y nos deja a todos en un lugar de vulnerabilidad. Y que nos deja a todos en un lugar en que no nos están analizando en nuestras propias necesidades. ¿Ya? Y va más allá de la salud de la mujer. Ya, pues, y pasa también, voy a pasar súper rapidito por acá, que de los hombres se espera que tengan una apariencia física, que puedan vestirse de tal forma. Uno ve la foto en blanco y negro que ahí aparece y es como si fuera de otro país. Porque a los hombres se les permite demostrar el afecto de cierta forma, vestirse con ciertos colores y tener exigencias dentro de lo que es la vivencia de la masculinidad que son súper contrarias a la salud. ¿Ya? Y dentro de la literatura de masculinidades y salud se habla de la masculinidad como un factor de riesgo, porque no pueden pedir ayuda, porque la demostración de la masculinidad los pone en riesgo, etc. Ya, pues no me voy a detener en ese lugar. Mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres y la exigencia que nosotros tenemos en términos, aquí estoy solo mostrando las exigencias estéticas? Todo esto se ha agravado mucho más con las redes sociales, ¿cierto? Y esto tiene implicancias tanto de salud física, salud mental, lo que les hablaba recién, cuán probable es que, siempre le hago estas preguntas a mis alumnos, si en una sala hay, no sé, 100 mujeres aquí de 30 años, ¿hay alguna que no vaya a estar tomando algún medicamento? ¿Alguna que no tenga ningún medicamento en la cartera? Acá en Chile. ¿Qué creen ustedes? De 100 carteras en esta sala, ¿habrá alguna sin medicamento? Unos 70, bueno. Claro, más yo creo. Nosotras que vivimos con nuestras carteras sabemos que es muy habitual. También les hago la pregunta a mis alumnas. Si hay 100 alumnas acá de 20 años, ¿hay alguna que se sienta cómoda en su cuerpo? ¿Cuántas mujeres se sienten cómodas en su cuerpo? ¿Cuántas manos creen que se levantan? Sí. Poca. Hay alumnas que me dicen ninguna. Algunas me dicen, ¿alguna se atreverá? Una, dos. Estamos súper acostumbrados a no sentirnos cómodas en el cuerpo. Y eso en términos binarios. Y en términos de la diversidad, también podemos llegar a establecer, no me voy a detener tampoco aquí hoy día porque no es el objetivo, pero que los temas de identidad de género, expresión de género, sexo biológico, orientación sexual, hacen que la diversidad sea aún mayor. Y ya vimos en competencia cultural que no tengo solo la responsabilidad profesional de trabajar en mi awareness, en mi conciencia, sino también en las competencias técnicas, en entender que existen al menos 4 ámbitos en que las personas van a ir fluctuando y van a haber variaciones e idealmente yo las tengo que poder comprender. Esta galletita del género es algo que se usa bastante en las capacitaciones con equipos de salud, etc. Y es bien interesante que incluso existen confusión en algunos profesionales respecto a que la expresión de género no necesariamente tiene que ver con la identidad, etc. No me voy a detener acá. Entonces, de nuevo, ¿afecta la salud el hecho de ser mujer y de qué forma? Y ahí voy a presentar algunos hallazgos, algunos
algunas preguntas también, para ir viendo como las discusiones actuales que hay, sobre todo desde la teoría feminista, como base también les puedo contar que yo no me defino como feminista, pero sí creo que la teoría ha hecho hartos aportes al cuestionamiento respecto a cómo nos enfrentamos a ciertas situaciones. Este es un estudio que se realizó en Chile el año 2016, que se llama Feminización de la Gordura. Es un estudio que se realizó con grupos focales, distintos profesionales y también población general. Y les mostraban este dibujito y les preguntaban desde qué número usted piensa que la mujer se ve gorda y desde qué número piensa que el hombre se ve gordo. Es interesante. ¿Desde qué número piensan ustedes que el hombre se empieza a ver gordo? Como el 6. ¿Como el 6? Sí. A todo esto estuvo como... Sí, hubieron equipos de salud que establecieron cuál era la masa corporal y cómo debiera verse, etcétera, etcétera. O sea, hay un número que es el correcto, ¿ya? seis Ya, del hombre, sí. desde el 6. ¿Y qué creen que contestaron para las mujeres? El Yo 5. creo que 5. Ya, en promedio la gente empieza a pensar que las mujeres se empiezan a ver gordas en el 4. No, pero si son mujeres. En el 4. Y para los hombres, entre el 5 y el 6. Entonces, entre el 5 y el 6, y que efectivamente el 6 es un parámetro que sigue siendo saludable, para las mujeres estéticamente el 6 no es aceptable. Entonces las exigencias que nosotros tenemos respecto a los cuerpos son súper distintas en términos binarios. Ya, y ahora sí voy a ir cerrando con algunas ideas para poder abrir a la discusión. Está bueno. Esto es algo que incluso hoy día cuando hice clase, me tocó hacer esta clase con mis alumnos de pregrado y lo discutimos bien en profundidad. Porque claro, pues la gente joven se enoja y es como, hay que cambiar esto. Pero son creencias súper arraigadas que si no las ponemos sobre la mesa, no las podemos discutir siquiera, porque las normalizamos, las naturalizamos. Exigencias sociales implícitas al rol de la mujer. Se espera que las mujeres estén asociadas a este rol de cuidadora, ¿ya? Nuestra política de salud en Chile es de una política de salud sexual y reproductiva, todo junto. Como si todas las mujeres fueran a acceder al cuidado reproductivo. Y muchas no quieren, o muchas no pueden, ¿ya? Pero no necesariamente quien va a buscar atención de salud sexual va a querer atención de salud reproductiva. Se espera entonces, con esto que les digo histórico, que las mujeres tengamos el rol de cuidador, ¿ya? Que si hay alguien enfermo en la casa, las mujeres van a hacerse cargo. Y por lo tanto existe este concepto de carga mental, que sí es un concepto que está súper difundido hoy día en el movimiento feminista y que tiene que ver con hacerse cargo del cuidado de hijos, de familia, estar constantemente pensando ¿quién va a ir a buscar a los niños al colegio? Yo les decía a mis alumnos hoy día, ¿cómo se dan cuenta de la carga mental? ¿Quién la tiene en la casa? ¿Qué preguntarían? Yo les preguntaría a los papás, ¿cuándo les toca la próxima visita al dentista? ¿Cuándo les toca la vacuna? ¿Tienen que llevar cartulina esta semana? Eso es algo que mayoritariamente van a contestar las mujeres y es una carga mental que está constantemente dando vuelta. Bueno, la vigilancia estética es algo que conversamos recién con este estudio. Hay inequidades laborales todavía respecto a los salarios, respecto a los puestos de autoridad a los que se pueden acceder, etc. Y el libre tránsito, que hoy día es un temazo, que es si nosotras las mujeres podemos andar tranquilas en la calle. ¿Hasta qué hora? Hay estudios, por ejemplo, en otros países respecto a qué pasa con los mensajes de WhatsApp de las mujeres durante el fin de semana. ¿Y cuáles son los mensajes? Avísame cuando llegaste, compárteme la ubicación, dame la ubicación en tiempo real. Porque no se espera que las mujeres, en el fondo, puedan estar tranquilas en la calle a ciertas horas. Eso es una inseguridad que no necesariamente le ocurre a los hombres. Puede ser que algunos sí, sobre todo en la situación actual que estamos viviendo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo trabajo con muchas personas trans y muchos de ellos me comentan que habiendo tenido una expresión de género femenina, se sienten inseguras en la calle cuando han tenido esa expresión y viene, por ejemplo,
van caminando en la calle y viene un grupo de hombres o un hombre y que se sienten intimidadas y se cambian, cruzan. Y luego les pasa que cuando transitan de género y tienen una expresión masculina, las mujeres cruzan cuando ellos van pasando. Y eso se siente súper fuerte. Se siente súper fuerte porque ven la diferencia. Nosotros no lo vemos porque, en el fondo, si no hemos transitado, no pasamos de la inseguridad a la certeza. Pero el poder habitar la calle y el poder salir tranquila con amigas es algo que no le ocurre a las mujeres casi en ningún lugar del mundo. Ya, y temas de políticas de salud, bueno, les hablé de esto de la salud sexual y reproductiva. Se espera o se asume que las mujeres van a querer esta función reproductiva. No se normaliza que las mujeres no sean heteros, no se normaliza el preguntar cuál es el sexo de su pareja, no se normaliza el preguntar qué tipo de prevención requieren, porque una pareja lesbiana también requiere prevenir ITS. Entonces se normalizan muchos aspectos en que en la consulta en salud las mujeres no sienten el espacio para poder decir lo que realmente necesitan. Hay una medicalización extrema del cuerpo de la mujer, sobre todo con respecto al uso de hormonas, y en eso hay harta literatura que me imagino ustedes deben conocer mejor que yo. Y hay un sobrediagnóstico de salud mental, en Chile, por cierto, pero esto es algo que es a nivel internacional. Y estos últimos dos puntos están relacionados con la pregunta que les hacía de la cartera, porque hay muy pocas mujeres que a una edad no estén tomando ansiolíticos, antidepresivos, hormonas, etcétera, y que está bien si se puede requerir en algunos casos, pero es inevitable pensar que en el caso de 100 mujeres en una sala, todas lo necesitan. Entonces, son preguntas que se está haciendo el feminismo. Ya, yo creo que podemos dejarlo hasta ahí para poder hacer preguntas y comentarios, ¿no?